Ejercicio 16e. Empecemos hallando el dominio de f. Bien, sabemos que el dominio de la función logaritmo de x son los reales positivos. Es decir, nosotros podemos evaluar logaritmo en números positivos. Es decir, 2 menos x necesariamente debe ser positivo. Esto sucede si pasamos x a la izquierda, a la derecha, si 2 es más grande que x. Es decir, el dominio de nuestra función son desde menos infinito hasta el 2. Y el 2 no es parte del dominio. Bien, ahora, para derivar f' y hallar los intervalos, vamos a usar la regla de la cadena. Es decir, si queremos derivar logaritmo natural de una función, ¿esto qué es? Esto es la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre f de x, por la derivada de f. En este caso, f va a ser x menos 2. Entonces, f', que es 1 sobre 2 menos x, por la derivada de 2 menos x. ¿Y cuánto es la derivada de 2 menos x? Bueno, es menos 1. Entonces nos queda 1 por 2 menos x por menos 1. O, lo que es lo mismo, 1 dividido x menos 2. Bien. Ahora buscamos los x tales que f' de x vale 0. Es decir, 1 dividido x menos 2 tiene que ser 0. El dominio de f', notemos que debe estar incluido en el dominio de f. Es decir, nos queda desde menos infinito hasta 2. Es decir, eso está bien definido, nunca es 0, porque 2 no es parte del dominio. Ahora, estamos dividiendo por algo que es distinto de 0, funciona todo bien, pero 1 nunca es 0. Entonces no hay ninguna x para lo cual 1 dividido x menos 2 sea 0. Es decir, no existe x tal que 1 dividido x menos 2 sea 0. Entonces no hay puntos críticos. Bien, entonces solo basta ver, como la función f' nunca vale 0 y es continua, lo que tenemos que saber es si es positiva o negativa. Bueno, elijamos un punto cualquiera, por ejemplo el 0, y evaluemos f' en 0, que nos queda 1 dividido 0 menos 2, que es menos 1 medio, y es negativa. Entonces, f' siempre es negativa. Es decir, f siempre decrece. Entonces, tenemos un intervalo de crecimiento que es vacío y un intervalo de decrecimiento que ¿cuál es? Y es el dominio de f', es decir, desde menos infinito hasta 2.